Olá a todos ustedes, muy bienvenidos, mis queridos amigos internautas, mi querida familia en Cristo, mi querida familia Riverside, bienvenidos todos a un servicio más de nuestra iglesia. Somos la iglesia Riverside en la ciudad de Miami y yo soy el pastor Jamil. Hoy un domingo especial. Para nosotros aquí en Estados Unidos celebramos hoy el Día de los Padres. De manera que mis saludos a todos los padres. Felicidades a todos ustedes. Feliz Día de los Padres. Que sea un día bendecido, un día de celebración, un día de mucho gozo. Feliz Día de los Padres. Nosotros estamos aún con nuestro templo cerrado, pero ya estamos haciendo planes para reabrir, para tener nuestro primer servicio presencial ya en el mes de julio. Y como yo estoy siempre diciendo, el templo está cerrado, pero la iglesia no. Seguimos actuando con mucha vibración, con mucho dinamismo, con muchas ganas. De verdad, como iglesia seguimos actuando. Tenemos grupo de oración, tenemos grupo de estudio bíblico, tenemos entrenamiento de líderes, por supuesto usando la tecnología, el Zoom, y te invitamos, puedes estar con nosotros en nuestro servicio de oración, puedes estar con nosotros en un estudio bíblico de discipulado, así que eres muy bienvenido. Simplemente contacta por medio de las redes sociales, déjanos saber y estaremos en contacto y será muy bienvenido a ser parte de nuestra iglesia. Eres nuestro invitado especial y por supuesto no perdemos la bendición como iglesia de en obediencia ofrendar, en obediencia traer al trono de la gracia de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nosotros de Riverside ya sabemos que podemos hacer esto por medio de la página web de la iglesia o por correo, enviando por correo sus diezmos y sus ofrendas. A ustedes, yo no sé de qué manera podrán hacer, pero entre en contacto con su iglesia, haga llegar su diezmo, haga llegar su ofrenda a la iglesia donde congregas, en su comunidad de fe. No pierdas la bendición, quedándote con lo que a Dios pertenece. ¿Ok? Hazlo. Dios te va a bendecir. Por supuesto que sí. No cierres la ventana del cielo. Vamos a escuchar una alabanza. Vamos a tomar ese tiempo preparándonos para escuchar el mensaje de hoy. Mientras escuchamos esta alabanza, toma tu Biblia, prepara tu corazón, prepara tu Biblia para que escuchemos el mensaje que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Alabemos a Dios. De paz y
Estoy bien con mi Dios. Esta es la canción que acabamos de escuchar. En portugués cantamos, Sou feliz com Jesus. La compuso un padre en una terrible situación de dolor, en un momento de una tragedia muy grande en su vida. Y en medio a esta situación, él pudo decir, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Esto fue en el año 1871. Sí, has escuchado bien, 1871. El señor Spafford, un reconocido abogado cristiano, pasa por la terrible experiencia de perder por una enfermedad su único hijo varón. Él murió. Y enseguida, por este mismo tiempo, esta misma época, ocurrió una tragedia en la ciudad de Chicago, donde él vivía, conocida esta tragedia como el Gran Fuego de Chicago, donde la ciudad fue destruida por el fuego y donde él perdió todos sus bienes, sus posesiones. Así que fue un tiempo muy, muy difícil. Fue su ruina financiera. Para descansar un poco y tratar de reanudar su vida, decide ir con la familia para Europa. Y por circunstancias de los negocios tenía algo que solucionar, que resolver. Entonces envía a su esposa y sus hijas y él se queda para un posterior viaje. Y en esta travesía, el navío donde iba su familia tiene un choque, un accidente con un buque inglés y se hundió. Y entre las víctimas fatales de este naufragio, pues murieron las 4 hijas del señor Spafford. Cuando llega al otro lado, en Cardiff, en país de Gales, su esposa le envía un telegrama con el mensaje, única salva. Él viaja enseguida, inmediatamente él toma un avión y va al encuentro de su esposa en Europa. Y cuando está en la travesía, el capitán entonces le deja saber exactamente dónde fue el accidente, dónde hubo esa tragedia y dónde murieron allí sus 4 hijas. Y con este cuadro en mente, con este dolor, él se retira a su cuarto, a su habitación en el navío y compuso esta poesía, que por cierto ha sido de consuelo para muchos de nosotros en tiempo de aflicciones, en tiempo de dolor. Y él escribió, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Yo no sé, ¿serías capaz de escribir algo? ¿Serías capaz de reaccionar de esta manera ante un cuadro de tan terrible dolor, un cuadro tan difícil? Yo quisiera tener esta serenidad, de verdad que sí. Estuve pensando y preguntándome, ¿qué llevaría a una persona ante un cuadro tan terrible tener una actitud de esta manera? Tener una reacción de decir estoy bien, tengo paz. Unos podrían decir, está loco. Otros, no, es que estás tomado de pastillas y está fuera de sí. Quitando estas y otras probabilidades, pienso que solo una vida bajo el poder de Dios, solo una vida bajo la dependencia total de Dios podría reaccionar de esta manera. Y para vivir una vida bajo total dependencia de Dios, es necesario tener comunión con Dios, es necesario caminar con Dios, es necesario tener intimidad con Dios, es necesario tener una vida de oración. Y la oración es que nos hace
caminar con Dios. La oración nos hace crecer en esta comunión con el Señor. La oración es lo que hace con que podamos reaccionar bajo la gracia de Dios en la unción del Espíritu Santo. Hoy, que es el Día de los Padres, me vino a la mente, sentí en mi corazón el toque del Espíritu Santo para hablar del Padre de los padres, hablar de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y Jesús mismo nos enseña a hablar con el Padre. Jesús mismo nos enseña cómo hablar con Dios en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y Jesús va a enseñarnos a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La tan conocida oración del Padre Nuestro. Brevemente vamos a estudiar esta oración. El tiempo no nos permite. Hay una diferencia entre predicar en un púlpito y predicar aquí en internet. Estamos luchando contra el tiempo. Hay tantas cosas para que pudiéramos profundizar en esta oración, aprender de esta enseñanza de Jesús, pero quiero ser breve con ustedes y que Dios me ayude a dar una idea que sea clara para ustedes, igual que ha sido en mi corazón. Antes quiero comentarles algo, porque Jesús deja ahí dos instrucciones importantes antes de esta oración. Primero le va a decir en los versículos anteriores la importancia, la necesidad de evitarmos la hipocresía. Debemos evitar la hipocresía y debemos evitar la van repetición. Jesús está hablando allí de los judíos hipócritas y está hablando de los gentiles que por el mucho hablar creían que sus oraciones iban a ser escuchadas. Entonces no es rezar por rezar, no es repetir por repetir, no es tratar de estar hablando y hablando con vanas repeticiones sin sentido, creyendo que así Dios va a escuchar. Y de la hipocresía, ni hablar, no hace falta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos enseña Jesús acerca de la oración? ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Padre nuestro. Bueno, lo llamamos de Padre. Quiere decir que somos sus hijos. Nos hemos hecho hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a encontrar allí que el Señor está diciendo a todos aquellos que creen en su nombre y lo aceptan, Dios les hizo hijos de Dios. Entonces, por Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios y lo llamamos de Padre, porque es un Padre amoroso, un Padre poderoso, un Padre que tiene cuidado, un Padre que tiene cariño, un Padre que cuida de nosotros. Y es importante entender de que estamos orando Padre nuestro, o sea, es un Padre de todos aquellos que creen, que reciben, que tienen a Jesucristo como uno que es suficiente Señor y Salvador. Es dar la idea de que no estoy huérfano, no estoy solo, no estoy perdido, sino que tengo una familia, tengo una hermandad, soy parte de un cuerpo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Ese Padre que está en el trono, en el cielo, donde reina, donde cuida, donde gobierna, donde actúa, donde derrama su amor, su gracia, su misericordia. Ese Padre poderoso, ese Padre amoroso en quien yo puedo confiar, porque es confiable, es infalible. Entonces, es un Padre infalible, un Padre de amor, un Padre en quien puedo confiar. Voy a presentar mis peticiones. Y el Señor Jesús nos enseña aquí en esta oración del Padre Nuestro, presentar nuestras peticiones en dos etapas.
en 2 tomos, por así decir, de 3 peticiones cada una. Vamos a ver la primera parte, tiene que ver con el reino. Son 3 peticiones que tienen que ver con el reino de Dios. Y ahí Él va a decir, santificado sea tu nombre. Si Dios ya es santo, cuando estoy orando, pidiendo, santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir esto? De que ese Dios que ya es santo, sea santificado en mi vida, por mis acciones, por mis actitudes, por mi manera de ser, por mi testimonio, que su santidad sea vista en mí, que su esencia, que su naturaleza, que su carácter, ese Dios santo, puro, eterno, sea visto en mí, que todas las atribuciones, todas las virtudes de Dios sean reflejadas en mí, en mi manera de ser, en mi manera de vivir. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pregunto, ¿existe cura? ¿Existe sanidad? ¿Hay una solución para esta situación en que estamos viviendo? Para esta crisis global que vivemos, y no es de hoy, no es de ahora, eso desde mundo es mundo, hay conflictos, hay guerras, hay desentendimientos, hay desavenças, hay familias que se debaten, peleando familias con familias, hay climas de guerras, hay tantas cosas. Hay una solución para todas estas crisis que no sea un gobierno de Dios, que no sea el Dios mismo gobernando, el Dios mismo cuidando. Entonces estamos pidiendo, Señor, no aguantamos más. Señor, eso está tan difícil, que venga tu reino, que venga tu gobierno, que venga tu acción, tu cuidado, que venga, Señor, sobre nosotros, tu gracia y tu misericordia. Pero, queridos, no es cierto que de una manera general, de una forma general, el ser humano que pide el reino de Dios venga, que pide que el gobierno de Dios sea entre nosotros, este mismo ser humano rechaza la voluntad de Dios, rechaza el plan de Dios, rechaza la obediencia a Dios, y el hombre se hace amante de sí mismo. No es cierto que pasa eso. Es una contradicción. Nosotros pedimos, Señor, que venga tu reino, pero yo quiero seguir yo reinando en mi reino. Cuando oramos que venga tu reino, debemos reforzar el sentido de obediencia, de entrega, de consagración, de dedicación, el sentido de nuestra dependencia de Dios, y que el reino de Dios sea reflejado, otra vez repito, en nuestras acciones, en nuestra actitud. La tercera petición que tiene que ver con el reino de Dios, que es parte de la oración que Jesús nos enseña, es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, que es pura, que es buena, tu voluntad, como los ángeles la cumplen ahí en el cielo, que sea hecha también aquí en la tierra. Queremos, ¿quién no quiere vivir ya la eternidad aquí en la tierra? ¿Quién no quiere disfrutar de esta voluntad de Dios que en el cielo ya es realidad? ¿Quién no quiere disfrutarla aquí también en la tierra? Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a ser que la voluntad de Dios en el cielo sea hecha también aquí en la tierra? Queridos, eso depende de nosotros. Depende de nosotros vivirmos bajo guianza, bajo enseñanza, vivirmos bajo obediencia, vivirmos la voluntad de Dios en nosotros, para nosotros, y así nuestra sociedad, así nuestro mundo va a disfrutar la voluntad de Dios acá entre nosotros. Solamente va a pasar esto si nosotros entonces viviéramos la voluntad de Dios. Solamente va a pasar eso, la voluntad de Dios aquí en la tierra, si nosotros nos dispusermos a vivir la voluntad de Dios como hijos obedientes.
La segunda parte de la oración, las tres últimas peticiones, tienen que ver con nosotros mismos, llamados los tres P's: el pan, el perdón y la protección. Y esta segunda parte es cuando oramos, pedimos el pan nuestro de cada día. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Oramos por nuestras necesidades básicas. Oramos por el suplimiento. Oramos para que Dios siga siendo el proveedor, para que Él derrame sobre nuestras mesas el pan, lo que necesitamos, el alimento, la ropa, la vestimenta, las cosas que necesitamos para nuestro día a día. Y ahí estamos dirigiendo nuestra oración a nuestro Padre Celestial, Dios proveedor, Jehová Jireh, Jehová que provee para satisfacer nuestras necesidades, aquel que cuida de nuestro tiempo presente, porque la oración nos enseña de que estemos pidiendo el pan para el día de hoy, no para mañana, pasado mañana, para la próxima semana, no, para hoy, porque es para que aprendamos a vivir diariamente en la dependencia de Dios. Es para que seamos dependientes de Dios, para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a descansar en Dios. Ese Dios proveedor, ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que da el pan que necesitamos para nuestro día a día. La segunda parte de esta petición es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Somos deudores por nuestros pecados. Somos deudores porque hemos cometido pecados contra Dios. Y no podemos nosotros solucionar ese problema, no podemos nosotros pagar esa deuda, no podemos salir de esa deuda. Solamente Dios puede perdonarnos por medio de su Hijo amado Jesucristo. La Biblia nos enseña de que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y por eso vino Jesús derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Y como no podemos nosotros solucionar ese problema, entonces tenemos esta bendición que Jesús mismo nos enseña de nos dirigirnos a Dios, a nuestro Padre Celestial, en oración, pidiéndole: perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados, límpianos, sánanos de los errores que hemos cometido por pensamiento, por palabras, por actitudes. Perdónanos. Entonces, por medio de la oración podemos disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. Ese Padre nuestro, Dios perdonador por medio de Jesucristo, el Dios Hijo, que cuida de nuestro pasado, que cuida de limpiar nuestros errores que hemos cometido, y sigue perdonándonos toda vez que con corazón contristado, humillado, nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores y podemos orar: Señor, perdónanos nuestras deudas. Pero sí, hay una condición acá. La condición es tal cual hemos perdonado nosotros nuestros deudores. No seamos tan descarados de ir en oración ante el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, cuando no perdonamos a aquellos que necesitan nuestro perdón. Así que vamos a limpiar nuestro corazón. Vamos a perdonar a aquellos que necesitan de nuestro perdón. Pero yo no siento de perdonar porque fue tan difícil, fue un dolor muy grande, fui defraudado, fui engañado. No vas a sentir de perdonar nunca, porque el perdón no es de nosotros. El perdón no es sentimiento. Perdón es una decisión. Decides perdonar, Dios te ayuda, el Espíritu Santo te da la capacidad y por la gracia y misericordia de Dios puedes perdonar. Si no te presentas ante Dios pidiendo que te ayudes, no vas a perdonar, porque el corazón de nosotros no es perdonador. Pero Dios nos capacita a perdonar. Perdonando a aquellos a quien tenemos que perdonar, podemos entonces dirigirnos a Dios
con un corazón limpio y pedir, Señor, perdóname, perdona mis deudas, perdona mis pecados. Tenemos que liberar perdón. Y por último, la tercera petición de esta segunda parte de la oración que tiene que ver con nosotros es, y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación, no nos deje caer en el pecado. El enemigo, el diablo, el Satanás está rugiendo, buscando a quien pueda devorar. Va a hacer de todo para poner en duda nuestra fe, nuestra confianza. Va a hacer de todo para que nuestra carne florezca, para que nosotros podamos ceder a la tentación, volver a practicar actos, cosas, costumbres, cosas que hacíamos antes, que va en contra de la palabra de Dios, que no agrada al corazón de Dios. El diablo va a hacer de todo para que volvamos a una vida de pecado, vivir en pecado. Por eso en la oración, protégeme, Señor. No me dejes caer en tentación. Dame tu fortaleza, dame de tu gracia, dame de tu unción, dame de tu sabedoria para que yo no caiga en tentación. Estoy seguro que usted sabe su área débil. Usted sabe con qué está lidiando día a día. Usted sabe dónde tienes que lidiar, luchar para no caer. Pida a Dios. Abre tu corazón, abre con el Señor y pídele, Dios, ayúdame con esto. No quiero, pero sé que esta es una área muy débil de mi vida. Puedo caer en tentación, pero Señor, fortaléceme, protégeme, dame de tu fuerza, para que podamos decir que todo está bien, que tenemos paz en nuestro ser, independiente de las circunstancias, del dolor, de las dificultades. Es necesario que estemos caminando de manos dadas con Dios. Es necesario que tengamos una vida de oración. Y este modelo de oración que Jesús nos enseña, pongámosla en práctica. Vamos a orar para que la santidad de Dios, el reino de los cielos, la voluntad de Dios sean reflejados en nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestro testimonio, en nuestra manera de ser. Que los demás puedan ver en nosotros el mismo Dios y su santidad siendo reflejados por nuestro estilo de vida. Vamos a orar pidiendo para el Dios poderoso, Dios proveedor, que siga proveyendo para nuestras necesidades. El Dios perdonador, su Hijo Jesucristo, que siga siendo el perdonador de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, que siga siendo el consolador, nuestro guía, aquel que va a dirigir nuestros pasos en el futuro, protegiéndonos de caer en la tentación. Quiero terminar con una palabra ahí mismo del Mateo capítulo 6, versículo 33, que habla de que debemos buscar el reino de Dios, su justicia en primer lugar, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios cuida de nosotros, dando lo que necesitamos, cubriéndonos con tu manto sagrado, llenándonos de gozo, de esperanza y paz en el corazón, no son las circunstancias que van a quitar nuestro bienestar. Que Dios te bendiga. Tenga un tiempo de oración, una vida de oración, camine de manos dadas con el Señor y las circunstancias no van a quitar tu gozo. Y sí podrás decir, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Amantísimo Dios de Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de amor inigualable, gracias por tu cuidado, gracias por tu compasión, por tu misericordia. Que tus manos permanezcan sobre nuestras vidas y que nosotros tengamos una vida de oración donde podamos sí descansar en tus brazos y que independiente de las circunstancias podamos sentir tu presencia, tu gozo, dándonos paz. Oramos, Dios Santo, pidiendo que extienda tus manos, extienda tus cuidados sobre todos estos que están ahora viéndonos, escuchándonos y en espíritu buscando tu rostro en oración. Cubre, Señor, sus vidas con tu gracia, con tu compasión. Pon tus manos sobre cada uno, sobre cada hogar, sobre cada familia.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo, en nuestro próximo servicio. Siga con nosotros. Muchas bendiciones y una buena semana.